Hola a todos, les saluda Michelle Tenesaca, estudiante de Psicología en la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy vamos a tratar un tema sobre la psicoética, específicamente sobre los principios éticos en la investigación psicológica. Comencemos por definir a qué nos referimos cuando hablamos de investigación en la psicología. De acuerdo con Omar Franza Tarragó, la investigación científica en psicología constituye una operación intelectual, cuyo objetivo es ampliar el conocimiento sobre el psiquismo humano, ya sea aplicando métodos de observación clínicos o experimentales. Antes de ahondar en los principios éticos que se deben considerar en la investigación psicológica, es necesario mencionar cuáles serían las principales dificultades que se presentan ya sea al inicio, durante el desarrollo y después de la investigación. Al iniciar la investigación, podemos encontrar que hay dificultad en algunas justificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos referencia a que la justificación se da a favor de utilizar sujetos humanos porque es algo beneficioso tanto para el individuo como para la humanidad. Esta forma de justificar la investigación psicológica solo por las consecuencias posiblemente positivas hace surgir algunas dificultades de tipo ético, que si bien son superables, merecen la pena ser apuntadas. En el siguiente apartado podemos encontrar la discriminación en la elección de los sujetos. Aquí es donde se analiza si es justificable elegir niños, prisioneros, débiles mentales u otras personas vulnerables como sujetos para una investigación psicológica. Surge la interrogante entonces, ¿es correcto sacrificar el bienestar de un pequeño número vulnerable para el bien de un número mayor? La Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas establecen en primer lugar que en ninguno de estos grupos debe hacerse investigación si los resultados que se esperan pueden obtenerse de igual manera con grupos que no sean vulnerables. En segundo lugar, establece que debe pedirse el consentimiento subrogado de un familiar o la aprobación del representante legal para todos aquellos que no puedan darlo por sí mismos o existan dudas de su competencia psíquica para hacerlo. Al elegir los participantes hay que tener en cuenta no elegir a los llamados sujetos colaboracionistas. O sea, son participantes que muestran un grado de disposición favorable de acuerdo a las expectativas que intuye o busca el investigador. Porque obviamente esto podría entorpecer los resultados de la investigación. En el siguiente apartado tenemos invasión de la privacidad, especialmente en el campo de la psicología social, porque se evidencian muchas investigaciones basadas en la observación de los sujetos con o sin su consentimiento. Surge la interrogante, ¿tienen derechos estos grupos a reclamar ante la justicia? Habría que analizarlo más adelante. Seguimos con la técnica de distribución al azar. Consiste en eliminar el riesgo de seleccionar prejuiciadamente a los candidatos. De esa manera, los grupos resultan homogéneos y los resultados tienen una mayor significatividad desde el punto de vista estadístico. La dificultad ética se da en aquellas situaciones en las que lo que se intenta descubrir es la eficacia de ciertos procedimientos terapéuticos, sea esta parte de una investigación psicofarmacológica o de psicología clínica. ¿Por qué? Porque al ponerse en práctica la técnica al azar, algunos de los individuos pasan a formar parte del grupo que recibe terapia regular y por tanto se están beneficiando con algo seguro y que ya ha sido probado, mientras que el otro grupo va a recibir terapia experimental o simplemente ningún tratamiento, con lo cual podrían salir perjudicados. Tenemos el uso del engaño y del placebo. Este es un procedimiento que va a un aumento dentro de la investigación psicológica. El objetivo es siempre evitar que el sujeto experimental pueda imaginarse o intuir cuáles podrían ser las hipótesis a probar con la investigación y actuar en función de ellas, lo que obviamente entorpecería los resultados. En cuanto a las consideraciones éticas, debemos evaluar tres aspectos importantes. Primero,
Se niega al sujeto el derecho a dar conocimiento libremente informado, que es un principio ético fundamental, también es reconocido jurídicamente. Segundo, se rompe el normal presupuesto de confianza, honestidad y veracidad que todo sujeto debería encontrar en un investigador. Tercero, si un objeto de investigación es muy importante, su envergadura será tal que podría ser estudiado en contextos naturales o clínicos, sin necesidad de recurrir a la manipulación engañosa. Continuamos con las dificultades que se pueden presentar durante el desarrollo de la investigación. Tenemos los riesgos de perjuicios psicológicos, que según Schuller, los daños generalizados parecen no haberse detectado. Los riesgos de trastornos individuales más o menos graves, incluso llegando al nivel de que el individuo necesite empezar una terapia psicológica, no son eliminables con las previsiones usuales de los diseños de investigación, lo cual nos debe llevar a extremar la prudencia al respecto. Los riesgos de perjuicios psiquiátricos. El salto a los ensayos clínicos con enfermos mentales es ineludible, de ahí que toda legislación que reglamente la investigación con seres humanos, en general, involucra también a los investigadores de la salud mental. Con todo, algunos investigadores clínicos se escudan en la categoría de innovación terapéutica para poder investigar los efectos de una nueva droga que sustituye el tratamiento usual y quedar exentos de cumplir los requisitos establecidos por la ley. La investigación con terapias psicosociales. Por tratarse de las psicoterapias, los imperativos éticos que se propusieron en Nuremberg no son válidos, porque ¿qué significa investigar para gestar una psicoterapia nueva cuando se han recopilado más de 250 tipos de psicoterapias diferentes que no tienen muchas de ellas contornos claros y definidos? ¿Cuál es el proceso que se da normalmente antes de que aparezca lo que luego se llama nueva psicoterapia? Ese punto nos parece un tema de enorme importancia y muy poco tratado en psicoética. Para finalizar, tenemos, después de recabar los datos, ¿qué dificultades se presentan en este proceso? La desvelación postexperimental. Se ha argumentado que los efectos negativos de una investigación se pueden eliminar con la desvelación postexperimental de cuáles eran las hipótesis, los procedimientos y todos los demás datos obtenidos durante la búsqueda, a fin de que el individuo pueda recuperar su confianza o autoestima perdida, en caso de que así haya podido suceder. Sin embargo, otros autores han afirmado que es una ingenuidad pensar que la desvelación postexperimental, por lo tanto, se concluye que es un derecho de toda persona que haya participado en una investigación el poder saber cuál ha sido el propósito real de los que diseñaron el estudio e informarse a dónde acudir para conocer los resultados cuando estos se estigmaticen. Tenemos interpretación prejuiciosa del investigador. Es iluso pensar que la predisposición subjetiva del experimentador no juegue un rol importantísimo a la hora de hacer hipótesis prejuiciosas de trabajo. Desde el punto de vista psicoético, tenemos que concluir que todo sujeto voluntario de una investigación debería saber no solo los beneficios que se esperan con la investigación, que son hipotéticos e inciertos, sino que la misma metodología que se va a emplear es relativa y tentativa. Una vez que ya hemos expuesto los problemas implicados en la investigación psicológica y psiquiátrica, es necesario desarrollar algunos criterios éticos a tener en cuenta cada vez que se va a emprender una tarea de este tipo. La Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial establece una serie de pautas en este sentido que son perfectamente válidos para la investigación psicológica, dentro de los que podemos destacar dos. El primero es que la investigación debe ser hecha por personas científicamente calificadas para ello y que el consentimiento informado de los individuos debe requerirse siempre. Teniendo en cuenta que la investigación en psicología y psiquiatría es imprescindible y debe seguir necesariamente para que podamos alcanzar cada vez más el bienestar psíquico del ser humano, sintetizamos el decálogo de la ética de investigación en psicología.
Que todo protocolo de investigación en psicología o psiquiatría sea examinado por un comité independiente de los investigadores. Que el criterio de selección de sujetos sea justo y equitativo dentro de diferentes grupos sociales. Que los sujetos vulnerables estén particularmente protegidos de la coerción o de las influencias indebidas. Que el sujeto sepa a quién recurrir para obtener información independiente sobre la investigación antes de tomar la decisión de participar, así como para exigir la reparación de daños en caso de que se produzcan durante el transcurso de ella. Que se obtenga un consentimiento válido, ya sea propio o sustituto, como lo nombramos anteriormente, después de recibir la información suficiente y adecuada respecto a posibles riesgos o beneficios. Que los beneficios y riesgos sean razonablemente proporcionados. Que el registro de datos se haga de tal manera que se asegure la privacidad de los sujetos. Que haya adecuadas medidas para preservar la confidencialidad de los datos obtenidos. Que los sujetos puedan abandonar la investigación en cualquier momento de su desarrollo. Que el sujeto sepa el derecho que tiene a que se le explique la intención del experimento después de haber participado en él y sepa dónde conocer los resultados globales que se hayan obtenido.